Las calles de Cuba, señores, no están llenas de almendrones por culpa del bloqueo. En este video de hoy voy a demostrar que el verdadero culpable del envejecimiento del parque automotor de Cuba, de que La Habana esté llena de almendrones americanos y de cacharros soviéticos, fue el propio Fidel Castro. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. Lógicamente, al caerse el campo socialista en la década de los 90 y Cuba dejar de recibir los subsidios y los autos que venían provenientes de la Unión Soviética, pues también se elimina en Cuba la asignación de vehículos a trabajadores. Esos autos que habían entrado de la Argentina en los años 70 y que habían entrado de la Unión Soviética en los años 80 y que habían sido asignados a algunos trabajadores cubanos al que se lo ganara, y también a varios intelectuales, artistas, a los jefes de la revolución. Todo esto sería eliminado en la década de los 90, pues no había con qué. Entonces, de modo de asignación de autos, se pasó a la modalidad de vender autos en dólares a algunos cubanos que podían comprarlo. Sí, porque no era que vamos a abrir un concesionario y vamos a venderle autos a Cuba completa. No. Para poder comprar en ese concesionario que se le llamaba DIVEP, usted tenía que tener una carta de asignación del Ministerio de Transporte de Cuba. No todos los cubanos podían comprar estos autos. Estos autos fueron destinados a la venta a marineros, a cubanos que trabajaban en empresas extranjeras, a cubanos que trabajaban fuera de Cuba porque tenían contratos de trabajos, a músicos y artistas en general, y a personal de embajada sobre todo. Cubanos que trabajaran al final para el gobierno, pero que recibieran dólares. Por supuesto que no eran autos nuevos. No eran los autos que entraban para la renta del turismo y para los taxis del turismo en los 90. Eran autos de segunda mano y se los vendían en dólares a esos cubanos que tenían esas cartas de asignación. Durante la década de los 2000 pues comenzaron las misiones de los médicos
a Venezuela, a África y a otros países. A estos médicos, pues cuando culminaban sus misiones, también se les dio la posibilidad de comprar uno de estos autos. Se les daba una carta de asignación del Ministerio de Transporte y con esa carta pues iban al DIVEP a comprar su auto de segunda mano. Lo mismo sucedió con profesores, con personal de deporte que comenzaron a ir a las distintas misiones a Venezuela, personal de la cultura. Y en dependencia de la cantidad de tiempo que usted pasara en Venezuela o en los demás países a donde se iba, en aquellas famosas misiones que no eran más que una esclavitud, porque a usted lo que le pagaban realmente era 1% muy mínimo del salario real que el país a donde usted estaba viajando a trabajar le pagaba al gobierno cubano. Yo recuerdo que un médico, para poder obtener una carta de asignación del Ministerio de Transporte para comprarse un carro, tenía que ir a 2 misiones médicas por un periodo de 2 años cada una. Es decir, tenías que estar más de 4 años lejos de tu familia para poder comprarte un carro de segunda mano, que tenías que pagar con dólares de los que te ganaste en esa misión de forma esclavizada, porque lo que cobrabas era 1% muy mínimo. Y para colmo, después ese carro tú no lo podías vender si tú querías. Pero igual, los cubanos comenzaron a vender y a comprar y hubo un gran negocio con estas cartas de asignación en la década del 2000. Lo mismo sucedía con los marineros y con esta gente. No era que los marineros ganaban todo el dinero. Esto se le pagaba al gobierno cubano y el gobierno cubano le pagaba una parte a ese marinero. Pero al final ganaban dólares y eran luego entonces escogidos para poder ir a comprar un auto al Tibet con esta carta del Ministerio de Transporte. Y también comenzaron a haber grandes negocios dentro del mismo dealer, dentro del DIVEP. Pues usted llegaba y los primeros carros que les enseñaban estaban en muy malas condiciones. Recuerden, eran carros de segunda mano. Muchos comprados en el extranjero y otros varios pues eran carros que ya eran bajas de turismo y eran pasados ahí. Si usted quería un auto con el aire acondicionado funcionándole, pues tenía que pagar de más. Si usted quería un auto que estuviese en buenas condiciones, pues tenía también que pagar de más.
muchas personas que todavía tenían cartas para comprar estos autos, pues se quedaron sin comprar autos. Cuando se abre ya entonces la puerta de que cualquier cubano con dólares podía comprar un auto, y cuando digo cualquier cubano es un grupo muy minoritario de la población, un % bastante pequeño de la población los que podían ir a comprar estos autos, pues los precios eran astronómicos. La lista de precios, pues cuando los cubanos lo vieron, se quedaron horrorizados. Esta fue la primera vez que en Cuba, después de 1959, se abrió un dealer para que las personas pudieran comprar. Pero ¿quién podía comprar un carro a esos precios? Además, un carro en dólares pagado cash. ¿Quiénes son los que compran estos carros en Cuba? Pues nada, los que viven fuera de Cuba, que quieren entonces ir a Cuba y quedarse en Cuba y que sueñan con eso. O eran cubanos que tenían negocios que en cualquier país del mundo fueran negocios normales, pero en Cuba son negocios ilícitos. Como importación de piezas de repuesto, o importación de ropa, o este tipo de cosas que en Cuba dejaban buen dinero. Extranjeros que residen en Cuba, personalidades del mundo de la cultura, artistas, personas que tienen negocios, que tienen un pie aquí y mañana en la cárcel, y otros cubanos conectados con el gobierno que tenían buenos trabajos o que tenían algún tipo de vínculo con el gobierno que les daba buenos dólares, o personas que tienen negocios lícitos dentro de Cuba, pero que son negocios amparados por alguien dentro del gobierno, es decir, las personas que están conectadas con el gobierno. Son los que pueden comprar estos autos en estos precios.
En la actualidad, ese concesionario perteneciente a la corporación Sinmexa sigue abierto y sigue vendiendo los autos del turismo de segunda mano después de años de explotación a precios astronómicos a los cubanos. Ahora se vende por tarjetas de MLC, que es otra cosa rara que un día les voy a explicar. Al final estas tarjetas MLC pues hay que recargarlas desde Cuba con euros o desde fuera con euros o con dólares. Estos autos se están vendiendo en euros o en dólares a una población que gana sus salarios en pesos cubanos y un salario bastante maltrecho. Comienza el circo pronto, tenemos domadores, marionetas, magos y caretas. Vengan, vengan a la casa de los juegos, donde se reparte el miedo y todos llevan una venda y un bastón de ciegos. Vengan a bailar con los payasos, el pasito del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos. Vengan para hacernos una foto, a todos nos volvieron locos, esperando por un sueño roto. Y esperando por un viejo sueño roto. El cubano de a pie tiene que seguir buscando transporte público y el que mejorcito puede, el que mejor puede vivir, pues tiene que seguir comprando estos autos viejos almendrones o tiene que seguir comprando entonces estos autos rusos de los años 80 y por eso es que La Habana hoy en día está llena de almendrones y de autos soviéticos. En la actualidad Cuba sigue importando autos nuevos, por supuesto, para el turismo. Y entonces, señores, viendo todo esto, yo les pregunto a ustedes, ¿de verdad el embargo ha sido un impedimento para que el gobierno cubano siga importando autos nuevos? Pues claro que no.
Si las calles de La Habana hoy en día y de toda Cuba están llenas de almendrones americanos y están llenas de viejos carros soviéticos, no es culpa del embargo. A Cuba han seguido entrando carros. A Cuba han seguido entrando carros nuevos. La culpa es del cierre de los concesionarios y la forma en la que los cubanos podían adquirir un auto nuevo. Ahora en Cuba el que quiera comprarse un carro tiene que ser millonario. Por eso los cubanos tienen que seguir remendando sus viejos autos. Y por eso las calles de La Habana van a seguir llenas de estos viejos autos. La culpa no es del bloqueo. La culpa es de un sistema que ha acabado con la vida y la economía de un país, que ha acabado con el porvenir del cubano. Ese es el verdadero culpable.